Así que bueno, vamos a navegar por Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 16. Vamos a estar predicando todo el resto del capítulo. Dice la palabra del Señor. Voy a leer hasta el 34 inicialmente. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas, por tanto, queremos saber qué significan, pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con una inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. He titulado mi mensaje: al Dios no conocido. Mis amados, todos tenemos algún tipo de altar en casa. Aun cuando esos altares no tengan estatuas en ese altar, en algunos de estos casos esos altares representan los dioses en los que ponen su confianza. Pero para otros, aún para algunos que son cristianos, representan ídolos que están combatiendo en nuestro corazón por buscar tomar el lugar de Dios. Para algunos tal vez su altar es su espejo o la multitud de espejos que tenga, apuntando hacia lo importante que es la imagen que proyecta. Para otros puede ser su cuenta bancaria, para otros puede ser sus carreras, sus logros académicos, para otros puede ese altar ser la familia, y para otros puede ser la aparente libertad de que nadie les diga lo que es verdad y lo que no es verdad, lo que es bueno y lo que no es bueno. Y en medio de esa multitud de altares estamos convencidos de que ya superamos a los hombres primitivos que le rendían culto a ídolos de piedra, estatuas de piedra o de madera. Pero aún a pesar de eso, algunos se inclinan ante dioses que son invisibles. Pero además de eso, mis hermanos, además de esa idolatría y de esos altares, somos presa de una idea que está en medio de nosotros, que es sutil. Aquella idea que afirma: tu verdad y mi verdad pueden convivir sin chocar. Aquella idea que afirma que no existe verdad absoluta, sino que todas las personas pueden tener una verdad. Es decir, aquella idea incluso que dice que afirmar que tener una verdad absoluta es algo anticuado, escúcheme bien, ofensivo y violento. Es en ese mundo que nosotros vivimos. Un mundo que es pluralista, muchas ideas, muchas filosofías, muchos dioses, donde nosotros nos preguntamos: ¿cómo es posible vivir como cristianos en un mundo así? Mis amados, ese era el mundo que encontró Pablo cuando llegó a Atenas. Recuerden, Pablo es perseguido en Tesalónica, después es enviado a Berea y ahora, para proteger su vida, es llevado a Atenas en el pasaje que veremos hoy, Hechos 17. Una ciudad, Atenas, tan llena de dioses, escúchame bien, que se decía comúnmente en esa época que era más fácil en Atenas encontrar a un dios que encontrar a un hombre. Una ciudad de filósofos orgullosos que estaban abiertos a escuchar toda nueva idea. Y lo que Pablo hace allí
Lo que el Señor nos muestra a través de él es que un mundo lleno de ídolos necesita escuchar del Creador y del juez del mundo para ser salvo, para salvación. El pasaje entonces nos mostrará tres aspectos de esto, tres cosas. Primero, versos 16 y 17 es contemplar la idolatría debe llevarnos a predicar. En segundo lugar, ¿qué es lo que el mundo idólatra necesita escuchar sobre el Dios que no conoce? Y finalmente, que Dios mismo rescata idólatras. Mis hermanos, versos 16 y 17, contemplar un mundo lleno de idolatría debe llevarnos a predicar. El apóstol Pablo entonces, que hasta ese momento ha llevado a cabo su misión, recordemos, hasta ese punto, Pablo siempre había viajado en equipo, en grupo, ya sea con Silas, ya sea con Juan Marcos, ya sea con otros, pero siempre había viajado en grupo. Pero ahora se encuentra solo en Atenas, donde es llevado para que su vida sea protegida luego de la persecución. Mis hermanos, Atenas era el peor lugar para estar solo, no solo como cristiano. Atenas era el peor lugar para estar solo como pastor o como misionero. Y lo que Pablo observa entonces en Atenas, en la gran Atenas, aunque ya no estaba en su época dorada Atenas, es una ciudad que por un lado está llena de ídolos, pero que por otro lado está llena también de filósofos y hombres que quieren escuchar cosas nuevas. Y al final veremos que tanto la idolatría como en este caso la filosofía de estos hombres estaban entrelazadas. Y lo que está mirando Pablo mientras recorre Atenas y ve uno y otro dios, uno y otro altar, una y otra estatua, lo que sucede con Pablo en ese momento se puede describir de dos maneras. En primer lugar, el espíritu de Pablo se enardece en su interior. Yo sé que tal vez esa palabra para nosotros no es tan común. Podemos describirla tal vez como una mezcla entre celo, tristeza, rabia, ¿no? Pero el asunto es que Pablo no se mantiene impasible, es decir, para Pablo lo que ve no es algo que él pueda pasar por alto, no es algo que él pueda simplemente mirar hacia otro lado. Su corazón no puede dejar de ser movido a fuertes emociones. Es lo que Lucas entonces nos describe como enardecerse. Pero Pablo no podía simplemente pensar, bueno, si esos dioses les sirven, está bien por ustedes. Él no podía pensar, ok, si la estatua de Apolos te ayuda, bien por ti. Pablo no decía cosas como, si esta es tu verdad, entonces la respetaré. Pero Pablo no se mantiene solamente con una respuesta de tipo emocional ante la idolatría. Pablo es llevado a hacer algo. ¿Qué hace? Pablo predica acerca de Jesús y la resurrección. Ahora, hay varias cosas que pueden motivar a Pablo para predicar sobre Jesús, pero debemos entender qué es lo que está moviendo a Pablo a predicar. No es meramente obediencia, porque Pablo tenía que predicar, claro que sí, en ese sentido él tenía que obedecer. No es solamente compasión por los atenienses, que también lo movía a él. Lo que realmente motiva a Pablo a predicar, el incentivo más grande y elevado de todos, era el celo por la gloria de Jesucristo. Pablo sabía que Dios había elevado a Cristo como digno de supremo honor. Pablo sabía, y lo escribiría en una de sus cartas, que Dios le ha dado a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre, y que ante el nombre de Jesús toda rodilla debe doblarse y toda lengua debe reconocerlo como el Señor. Los atenienses estaban adorando a otros dioses, pero también a sus propios pensamientos. No estaban adorando a Jesús. Mis amados, nosotros predicamos a Cristo porque Cristo debe ser adorado. Si usted está acá hoy por primera vez, hoy es un día donde le voy a decir por qué existimos como iglesia. La razón por la que nosotros existimos como iglesia es porque queremos que Cristo sea adorado. Todo lo que hacemos es para que Cristo sea adorado. Los grupos zonales, los espacios de entrenamiento, la escuela dominical, nuestro culto, todo lo que hacemos acá es porque queremos que Cristo sea adorado. Pero lo que Pablo entonces hace es
que es llevado a predicar de Jesús y de la resurrección. Y en esta primera parte del relato, nosotros lo vemos predicar en 2 lugares. Pablo predica en total en 3 lugares en este pasaje. En primer lugar, predica como era su costumbre en las sinagogas de los judíos. ¿Recuerdan? Esa era la costumbre de Pablo cuando llegaba a un lugar. Iba a la sinagoga y predicaba. Y tal como lo hizo en Tesalónica y Berea, Pablo predicaba de acuerdo a las Escrituras. Pero también, además de predicar en la sinagoga, Pablo se dirige a la plaza, o lo que llamaban en esa época al ágora. El ágora era un lugar importante en esa época. Las ciudades romanas eran diferentes a las nuestras. Para nosotros la plaza principal de Bogotá es simplemente el lugar donde hay muchas palomas y algunos van de vez en cuando como turismo a tomar fotos al Capitolio y a todos estos asuntos. Pero el ágora era diferente, era un lugar donde se llevaban a cabo discusiones sobre la vida de las personas. Era un lugar donde las personas se reunían a hablar de filosofía, hablar de religiones, pero al mismo tiempo hacer negocios comerciales y también hablar de política o de la democracia romana de ese momento. En esa plaza entonces es donde Pablo comienza a hablar también el evangelio. Él no solo se queda en la sinagoga, comienza a discutir con filósofos que estaban presentes ahí en la plaza. Y Lucas nos dice que había 2 de las corrientes del pensamiento griego en ese punto: los epicúreos y los estoicos. Tal vez para usted, bueno, para algunos más que otros, esto será como, ¿y qué es eso? ¿No? En el colegio antes nos ponían a leer El Mundo de Sofía y otras cosas, no podía tener un poquito de filosofía. Cada uno de ellos, cada uno de estos movimientos o estas ideas filosóficas tenía una forma particular y opuesta de ver la vida, la espiritualidad y la muerte. Los epicúreos, por un lado, derivaban su cosmovisión, como su nombre lo indica, de Epicuro, quien vivió en el siglo II y III antes de Cristo. Según Epicuro, el objetivo principal de la vida, escúcheme bien, era alcanzar la máxima cantidad de placer y la mínima cantidad de dolor. Ellos eran materialistas puros. De hecho, solamente creían en aquello que podía palparse. Decían que el cuerpo y el alma estaban compuestos por una materia fina y que esa materia fina se disolvía después de que las personas morían. Decían cosas como: esta vida es todo lo que hay, se vive solamente una vez, así que si se siente bien, hazlo. Pero si no se siente bien, aléjate, evita todo tipo de dolor. Ahora, tal vez alguno está acá sentado y se esté dando cuenta hoy de que es un epicúreo, que ha vivido como un epicúreo o que tal vez quiere serlo, ¿no? Quiero la mayor cantidad de placer con el menor dolor posible. También afirmaban que los dioses eran indiferentes a lo que pasaba con los hombres, eran indiferentes a las acciones humanas, rechazaban la providencia divina. Y para ellos alguien sabio era una persona que no temía el juicio divino y que no buscaba recompensas eternas. Nuevamente, alguien acá se está dando cuenta de algo, ¿no? Ese era su pensamiento, pero no solo pensaban que los dioses estaban lejos, sino que de alguna manera trataban de mostrar cómo eran los dioses, pero a semejanza de los hombres. Entonces mostraban a sus dioses bajo las mismas pasiones de los hombres. Entonces vemos que creían en Apolos, todo un panteón de dioses griegos que estaban sujetos a las mismas pasiones humanas. Entonces vemos dioses que descendían a la tierra y tenían relaciones con las mujeres, y entonces nacían los semidioses, ¿no? Entonces ellos tenían ese tipo de entendimiento. Por el otro lado, los estoicos, una escuela fundada por Zenón, afirmaban que la vida estaba llena tanto de cosas buenas como de cosas malas y que en realidad no podemos evitar lo malo. Así que lo que se debe hacer es soportar el dolor de la mejor forma posible. Básicamente, sonriamos y aguantemos. Estos eran hombres panteístas, es decir, afirmaban que Dios estaba en todos lados y que Dios era todo. Había un poco de Dios en cada cosa creada. Afirmaban un principio divino que estaba inmerso en toda la naturaleza, incluyendo a los hombres. Es decir, Dios es el universo, no solo está en el universo, sino Dios es el universo y está en todas las cosas creadas. Y pensaban que esa chispa divina que unía la divinidad con todo lo material es lo que ellos llamaban el logos, que era un principio
racional que unía todo el orden cósmico. Ahora confundían a Dios con el alma del mundo de cierta manera y pensaban que el mundo estaba regido por el destino. Ahora hay una buena noticia, bueno, no estoy acá para dar solamente un trasfondo histórico, pero era necesario que entendamos un poco a qué se estaba enfrentando Pablo. Un hombre sabio para los estoicos era quien reconocía su conexión con todo lo demás en el universo y buscaban tener una actitud de autosatisfacción que no dependía de las circunstancias. Es decir, él decía, las circunstancias no determinan quién soy yo, cómo me siento. El estoico dice, no puedo controlar lo que sucede en el mundo y me va a pasar cosas que no me van a gustar, pero yo soy responsable de mí mismo. Por eso me mantendré erguido, levantaré mi cabeza y aceptaré lo que venga con una buena actitud, con calma. El estoicismo está asociado con una vida noble y dentro de sus pensadores estuvo Epícteto, que es muy conocido, una de las luces brillantes del pensamiento griego. Los últimos años incluso ha habido una especie de resurgir del estoicismo. Y en algunos casos lamentables incluso se ha tratado de fusionar el estoicismo con el cristianismo, ¿no? Dice, yo soy un cristiano estoico. Tal cosa no existe y vamos a ver, ¿no? Así que Pablo entonces abordó hombres pertenecientes a esas dos escuelas de pensamiento para predicarles de Jesús y de la resurrección. Pero también lo que nos muestra Lucas es cuál es la actitud de estos filósofos hacia Pablo. La actitud básicamente fue desprecio. Ellos lo llamaron como un palabrero. Este palabrero está hablando de deidades que no conocemos. Es un predicador de divinidades extrañas, ¿no? Pablo entonces ahora es tomado por estos hombres y es llevado al Areópago. Ahora, a la sinagoga Pablo va por su propio deseo. A la plaza Pablo va por su propio deseo. Pero al Areópago lo que nos dice Lucas es que lo tomaron y lo llevaron al Areópago. El lenguaje de Lucas y el contexto nos da la idea de que él es llevado de cierta forma por la fuerza. De cierta manera es llevada a una especie de interrogatorio intelectual y filosófico de las autoridades que estaban en el Areópago para entender qué era lo que él quería. El Areópago era este lugar donde estaba la colina del dios Marte, el dios de la guerra. Así que lo que veremos ahora en mi segundo punto y en la parte siguiente del pasaje es un bosquejo de lo que fue el sermón de Pablo. Acá es una de las ocasiones donde nos encontramos sermones descritos en Hechos. Y lo que encontramos generalmente son bosquejos. Algunos estudiosos dicen que ese sermón pudo haber durado entre 2, escúcheme bien, a los que les gusta escuchar la predicación. Algunos dicen que el sermón de Pablo pudo haber durado entre 2 y 3 horas, ¿no? Pero lo que tenemos acá es solamente un bosquejo. Vemos a Pablo entonces mostrándonos que el mundo lleno de idolatría no necesita una nueva filosofía, sino que necesita escuchar el evangelio. Y eso me lleva a mi segundo punto, verso 19 al 31, y es que el mundo idólatra debe escuchar sobre el Dios que no conoce. Pero ¿qué debe escuchar? ¿Qué deben escuchar los idólatras? ¿Qué deben escuchar aquellos que afirman ser filósofos, ¿no? Y separados de Dios? Bueno, deben escuchar esto que Pablo dice. Verso 19 al 21, como ya les dije, él es traído al Areópago para dar explicación de la nueva enseñanza. Los atenienses vivían en busca de una nueva filosofía, como dirían algunos hoy, vivían buscando las nuevas tendencias del pensamiento humano, ¿no? Si hubieran podido hacer scroll, seguramente lo harían buscando canales de filosofía o canales de nuevo pensamiento, ¿no? Que es lo que espero que nadie esté haciendo en este momento, ¿no? Los atenienses estaban pendientes. ¿Qué van a enseñar? ¿Qué nuevo se va a decir? ¿Hacia dónde va a ir el pensamiento humano? Pero escúchame bien, lo que necesitaban los atenienses no era una nueva filosofía. Lo que ellos necesitaban era un nuevo corazón y una nueva vida. Pero eso era algo que ni la filosofía ni ningún ídolo podía darles, sino solamente Jesucristo. Es por eso por lo que Pablo entonces se dispone a predicarle acerca del Dios que ellos no conocen. Incluso
adoraban a ese Dios, pero no lo conocían. Por lo tanto, su adoración era ¿qué? Falsa. Así como la adoración de muchos hombres que hablan de Jesús, pero no tienen ni idea quién es Jesús. Y se persignan y hacen un montón de cosas o buscan mezclar la meditación con el cristianismo, pero esa adoración no sirve, es falsa, porque Dios mismo dice cómo debe ser adorado. Es por eso que Pablo entonces dice muestra o busca presentarles quién es ese Dios. Lo que nos muestra entonces nuevamente es este bosquejo. Verso 22 y 23, el primer punto del sermón de Pablo, la introducción. Fíjese, Pablo también introducía sus sermones. Verso 22 dice, entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con la inscripción al Dios desconocido. Pues a pues lo que ustedes adoran sin conocer, les anuncio yo. ¿Qué hace Pablo? Pablo encuentra un punto de encuentro con los que lo están escuchando y busca despertar la atención de estos hombres. Seguramente si alguien estaba un poco dormido en el Areópago, cuando Pablo dice, mire, yo les voy a hablar de ese Dios que no conocen, tal vez esa persona inmediatamente dijo, bueno, yo quiero escuchar esto. Ahora él, en este punto de encuentro que Pablo toma, reconoce que son religiosos y parece que les está diciendo que es algo bueno. Pero realmente lo que hace Pablo es mostrarles que la idolatría que ellos tienen lo que manifiesta es que son ignorantes. Su misma idolatría hablaba de un Dios que ellos no conocían. Y esa fue la oportunidad que Pablo tomó para decirles, de ese Dios es del que yo les voy a hablar. No como un Dios más, no como un Dios para que hagan más estatuas, no. Es como el único Dios verdadero y él va a aclarar por qué es un Dios diferente. Verso 24 y 25, Dios lo presenta a Pablo como el creador del universo, como el que sostiene la creación misma. Verso 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da vida, Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. Mis hermanos, considere esto. Si Dios, el que Pablo está predicando, hizo todo lo que existe, los cielos y la tierra, ¿cómo podemos pensar que algo puede contenerlo? ¿Cómo podemos pensar que un templo pueda contener al Dios creador de todas las cosas? Y es interesante porque Pablo aún está citando a Isaías 42, versículo 5, pero no está dirigiéndose a ellos en la misma manera como se dirige a los de la sinagoga, porque a estos hombres no les interesa mucho y no conocen del Antiguo Testamento. Pero lo que Pablo enseña sigue siendo basado en las Escrituras. Él no vive en templos hechos por manos humanas. Escúcheme bien. Él no necesita ser sostenido por los hombres. Más bien, Dios sostiene todo cuanto existe. Algunas personas piensan en el Señor como una especie de mendigo cósmico que quieren que las personas lo adoren para ser importante. No. Dios es el que da vida a todo. Él no necesita ser sostenido por nadie. Si usted se aparta de la fe, niega la fe, apostata de la fe, Dios seguirá siendo Dios. Y usted se encontrará en una existencia miserable sin Él. Una visión diferente que confronta el error de los epicúreos y la visión panteísta de los estoicos, ¿no? Los epicúreos decían, a los dioses no les interesa lo que pase acá. Y los estoicos decían, Dios es igual a la creación. Pero Pablo dice, no. Dios es el creador. Es diferente a su creación. Es más, sostiene todas las cosas que existen. Hay un creador personal que es diferente a la creación, pero que también es cercano a la misma. Y eso lo va a mostrar en su segundo punto, verso 26 y 27. Dice, de uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven.
para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen. Escúcheme bien, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. ¿Qué nos dice ahora Pablo? ¿Qué le enseña a los atenienses? Dios no solo creó el universo, Dios creó la humanidad. Y fíjese esto, Pablo está hablando incluso de Génesis, porque él dice, de uno solo creó todas las naciones de la tierra. De uno solo que nosotros sabemos que se llamó ¿cómo? Adán. De él solo Dios creó toda la humanidad y creó todas las naciones que llenan la tierra. Pero también dice Pablo que Dios es quien determina los tiempos y las fronteras de los lugares donde los hombres viven. Dios es soberano sobre la existencia humana. Los epicúreos no pensaban eso. Ellos pensaban, a los dioses no les interesa lo que pase. No, Pablo dice, Dios es soberano sobre la existencia humana. Pero, aunque Dios, escúcheme bien, es tan grande y sublime, Dios no está lejos de nosotros. Es más, lo que dice Pablo es que Dios ha creado los hombres para que los hombres busquen a Dios. Dios no está lejos de nosotros. Mis amados, esto es una buena noticia. Esto es una buena noticia. Dios no está lejos de nosotros. Es más, Dios nos creó para que nosotros lo busquemos a Él. Y si el propósito de la existencia humana es buscar y conocer a Dios, la existencia humana sin Dios no tiene sentido. No tiene sentido. Esta es la razón por la que todo lo que hace la iglesia de Jesucristo es importante. Esa es la razón por la que las misiones son importantes. Aún en contextos idólatras, donde parece que Dios no puede perdonar a nadie. Dios no está lejos de los hombres. Cada misionero, cada persona, cuando usted predica en su conjunto, lo que está mostrando es que Dios está cerca de esos hombres a los que usted le está hablando. La pregunta hoy es, ¿estás tú buscando a ese Dios? ¿Es bueno para ti tener a un Dios cercano? ¿Es una buena noticia de que Dios está cerca de ti? Para mí es una buena noticia. Para mí es algo que me da gozo día tras día recordar, aun cuando me levanto en la mañana y digo, hoy tengo que buscar al Señor. Aún a veces mi carne quiere seguir acostada ahí durmiendo, pero yo tengo que buscar a mi Señor porque Él está cerca de mí. El tercer punto del sermón de Pablo, versos 28 y 29, es que solamente podemos existir en Dios y que es imposible representarlo, debemos escapar de la idolatría. Verso 28 dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidos por el arte, escúcheme bien, y por el pensamiento humano. Pablo da la razón por la que Dios debe ser buscado por todos los hombres. En Él vivimos, nos movemos y somos. Es decir, Dios es la razón de toda nuestra vida. En Él existimos. En lugar de que la adoración de Dios en los templos y el servicio en los templos por mano humana dé significado a la existencia de Dios, Dios es la fuente de la existencia de los hombres. Ahora, esos dioses del panteón griego eran importantes porque tenían hombres que los adoraban. Pero Dios no puede residir en un templo humano, ni en nada que las manos de los hombres podamos hacer. Y es interesante cómo Pablo incluso cita a uno de sus poetas. Él cita a un estoico llamado Arato del siglo III. Ese poeta afirmaba que los dioses son linaje de la divinidad. Pero Arato se estaba refiriendo era a Zeus. Pablo toma una cita que ellos conocen. Yo me imagino los que estaban escuchando ese sermón y bueno, ¿qué va a decir de Arato? ¿No? ¿Y por qué lo cita? Pero Pablo está corrigiendo el pensamiento equivocado de los estoicos. Y él dice, no, ustedes no son linaje de los dioses a los que adoran. Hay un Dios verdadero del cual los hombres son linaje. Mis amados, nosotros hemos sido hechos
para reflejar a Dios. Es nuestro propósito, reflejarlo a Él. Pablo entonces los llama ¿a qué? Los llama a escapar de esa idolatría. Escúcheme bien, si Dios es lo que Pablo afirma que es, si Dios es el creador del universo, si Dios es el creador de los hombres, si Dios es el que da propósito a la existencia humana, ¿cómo podemos pensar que ese Dios puede ser representado con esculturas hechas por manos humanas o por el pensamiento humano? Es por eso que para nosotros las Escrituras son la fuente máxima de nuestra autoridad. Ningún pastor en esta iglesia se va a parar a decir yo pienso de Dios esto, aquello y lo otro si no está citando las Escrituras. Porque Dios se ha revelado para que nosotros podamos conocerlo a través de lo que Él dijo. Ahora, Él nos dio pensamiento y razonamiento para que entendamos su revelación por su gracia y iluminados por el Espíritu Santo. Pero nadie puede decir algo que esté separado a ellas. ¿Cómo pensar que las manos humanas o que las piedras preciosas representan o pueden representar al Señor? Mis amados, nosotros, al igual que ellos, debemos escapar de la idolatría. John Stott decía, en resumen, toda idolatría intenta minimizar la brecha entre el Creador y sus criaturas para someterlo a nuestro control. No hay lógica en la idolatría. Es una expresión perversa y al revés de nuestra rebelión humana contra Dios, cierro comillas. Es decir, la idolatría busca que el hombre, que la criatura y Dios sean iguales. Busca formar dioses a la imagen del hombre. Y lo terrible es que se postra ante esos dioses. Ahora, lo que más molestó a Pablo, mis amados, no fue solamente la idolatría. O la razón por la que la idolatría lo molestó tanto es porque la idolatría fue lo que vino a ser la raíz de la filosofía de estos hombres. Y esto es importante porque la forma como nosotros concibamos a Dios o si la persona niega la existencia de Dios, moldeará su pensamiento. Lo que usted piense sobre Dios moldea la forma como usted ve el mundo, la forma como usted ve la existencia humana y todo lo que nos rodea. Lo que creamos sobre Dios determina todo nuestro pensamiento. ¿Sí o no? Lo que usted crea sobre Dios determina la forma como usted ve el trabajo. Lo que usted crea sobre Dios determina la forma como usted ve hombres, a las mujeres. Lo que creamos acerca de Dios determina la manera como vemos a nuestros hijos, la manera como vemos al prójimo, a los demás. Cuando conocemos al Dios verdadero, nuestra filosofía puede ser una filosofía piadosa, edificante, positiva. Pero si no lo conocemos y tenemos a un Dios creado a imagen de los hombres, nuestra filosofía será tan degenerada, negativa y sin esperanza como la de los estoicos y la de los epicúreos. Sin importar cuánto hayan leído, sin importar cuánto sepan, separados de Dios, nuestro pensamiento no puede producir algo honroso. Ahora, Pablo no vino a discutir, a presentar una mejor filosofía. Pablo no vino a presentar una mejora del estoicismo. Pablo no vino a presentar una mejora de los epicúreos, no. Pablo viene a presentar al único y verdadero Dios, que es el único que puede formar una filosofía piadosa en el hombre. Entonces, ante la verdad de Dios, Pablo los llama a escapar y arrepentirse de su idolatría. Y ese es el último punto del mensaje de Pablo. Verso 30 y 31, la conclusión del mensaje de Pablo. Fíjese, nosotros predicamos positivamente no porque es una buena idea, es porque es el patrón que nosotros vemos en las Escrituras. Él concluye y dice lo siguiente, verso 30, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres. Imagine por un momento el Areópago, ese lugar que era una especie de media torta, algo así parecido en una colina, Mars Hill se llama. Y Pablo allí, solo, sin su equipo, proclamando estas cosas. Dios ha pasado por alto en los tiempos de ignorancia. Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¿Por qué? Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas
a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. La conclusión del mensaje de Pablo era: arrepiéntanse, crean en el Señor. Esto es asombroso, mis amados hermanos. Esto es asombroso porque Dios en su misericordia, como dice Pablo, pasó por alto los tiempos de ignorancia de estos hombres. Todos los que estaban en ese areópago merecían la muerte por su idolatría. Todos esos hombres merecían haber sido exterminados y ni siquiera haber conocido a Pablo. Pero Dios en su misericordia pasó por alto los tiempos de su ignorancia. No les dio lo que merecían en ese momento. Y esto es una buena noticia. Porque tal vez para muchos de los que están acá sentados, hoy también Dios les esté diciendo: yo he pasado por alto los tiempos de tu ignorancia, pero arrepiéntete y ven a mí. Él ha sido paciente. Usted no se pone a pensar, mi conversión fue a los 20 años y yo cuando me convertí yo pensaba: Dios, me aguantaste 20 años siendo un impío y una persona en contra tuya, o un muchacho rebelde, pero me salvaste, tuviste misericordia. Yo creo que todos los que estamos acá, que hemos abrazado el evangelio, decimos: Dios tuvo paciencia con nosotros. Pasó por alto nuestra ignorancia y en su favor dijo: arrepiéntete y ven a mí. Ahora, ¿por qué los hombres deben arrepentirse? Y esto no le gusta ni a los atenienses ni a los hombres hoy. Los hombres deben arrepentirse porque hay un día en el que Dios juzgará con justicia al mundo. Escúchame bien. Habrá un día donde Dios juzgará con justicia al mundo. Y yo sé que todos, cuando escuchamos noticias terribles de personas que están siendo juzgadas por crímenes terribles, desastrosos, perversos y son dejados libres, en nosotros hay una sensación de no puede ser, porque no hay jueces justos. Pero Dios no es ese tipo de juez. Dios no lo va a tomar y va a decir: está bien, no. Dios llama al arrepentimiento porque un día juzgará con justicia a los hombres. Pero la segunda razón es porque Dios no solo juzgará a los hombres, sino que le ha dado la autoridad del juicio a alguien que es demostrado que tiene esa autoridad por la resurrección de los muertos. Es decir, Jesucristo es el que ejecutará ese juicio de Dios. Usted lo puede ver en Juan capítulo 5. Por eso los hombres deben arrepentirse y venir a Él pidiendo perdón por sus pecados y entonces encontrar salvación. Amados, hoy es día de arrepentirnos. Hoy es día de arrepentirse. Si usted ha vivido una vida idólatra, una vida que ha confiado en sus propios pensamientos, hoy, no mañana, ni esta noche, ni pasado mañana, no. Hoy es día de arrepentirse y venir a Él. Mientras los epicúreos afirmaban que era sabio aquel hombre que no temía el juicio divino, Pablo afirma que Dios llama a los hombres a arrepentirse para ser salvos, confiando precisamente en el juez que vendrá también a hacer, escúcheme bien, su rescate. Esa es la asombrosa paradoja del evangelio. El Dios que juzgará con justicia también ha dado el camino de salvación en su Hijo. Es decir, en Cristo se ha depositado tanto la autoridad para ser el juez como la autoridad para salvar. Es el único que puede rescatar a los hombres que están bajo juicio. Cantamos en ocasiones: Jesús es nuestro juez, pero también nuestro rescate. Él llevó sobre sí el castigo que los peores idólatras merecen. Los peores idólatras como usted y como yo, Él llevó ese castigo. Él es el único que nos reconcilia con Dios, con el Creador, con el soberano del que Pablo ha hablado, para que finalmente podamos palparlo y hallarlo. Este es el mensaje que el mundo idólatra necesita escuchar. El mundo idólatra no necesita escuchar a cristianos que les digan: esa es tu filosofía, wow, me parece tan nice. Parece tan bonita, tan chévere. No, el mundo necesita escuchar que hay un Dios que juzgará a los hombres, pero que ha extendido su misericordia para que nosotros vengamos a Él. Los hombres necesitan escuchar sobre el Creador
Pablo lo lleva desde el inicio, desde Génesis hasta el final, en un sermón, bueno, en un bosquejo que tenemos ahí. Los hombres necesitan escuchar de este Dios. Él tiene misericordia aún de los idólatras. Y esto también es una buena noticia. Si usted ha estado acá y está dándose cuenta que tenía un montón de ídolos, o que su propio pensamiento, que estaba abrazando filosofías de este mundo y poniendo su confianza en ella, bueno, la buena noticia es que aún a usted Dios puede perdonar. Aún a usted Dios puede perdonarlo. Pero como veremos en la parte final de este pasaje, el resultado del mensaje es mezclado. Y esto me lleva a mi último punto, verso 32 al 34, y es que Dios rescata idólatras. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: le escucharemos otra vez acerca de esto. Pero algunos, dice, entonces Pablo salió dentro de ellos, verso 33. Pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Cuando ellos escuchan de la resurrección de los muertos, del Dios soberano creador, del juicio de los hombres, algunos de estos hombres dicen: esa filosofía no nos gusta. Tú eres un palabrero. Se burlaban de Pablo. La resurrección, mis amados, es algo que no puede explicarse por la razón humana. Por eso que si su filosofía es materialista únicamente, usted no puede concebir el evangelio, porque está basado en la resurrección, que es algo que debemos creer por la fe, que se escapa a nuestro pensamiento. Lo mismo, la naturaleza divina y humana de Jesús. Eso es algo que nuestra mente no puede albergar, pero que creemos porque las Escrituras lo afirman. Otros, entonces, tal vez algunos acá están en la primera categoría. Se burlan del evangelio y dicen: eso no es para mí, ese mensaje es anticuado, es viejo, no está inútil. Pero otros tal vez están en la segunda posición. No rechazaron el mensaje, sino que buscaron estar en una posición neutra. ¿Y qué dijeron estos hombres? Lo escucharemos otra vez acerca de esto. Pablo, de pronto te damos otra cita para que nos vuelvas a hablar acerca de esto, ¿no? Y tal vez algunos están acá, tal vez no es su primera, ni su segunda, ni su tercera, ni su quinta vez. Y tal vez usted diga: tal vez alguna vez voy a volver a escuchar acerca de esto. Tal vez alguna vez voy a volver a escuchar acerca de este evangelio. Pero arrepentirme de mis pecados, confiar en el Señor, hacerme parte de una iglesia, no, usted está loco. El asunto es que Dios no nos llama a tener una posición neutral, ni siquiera a estar abiertos al evangelio. Dios nos llama a buscarlo y a abrazarlo por la fe. No hay neutrales en el reino del Señor. No hay. No hay abiertos al evangelio. No hay: yo voy a seguir con mis amigos cristianos, me gusta porque no son tan desordenados como los otros. Pero de convertirme, no. No hay tal cosa, mis amados. No hay tal cosa. Finalmente, algunos creyeron en el mensaje proclamado por Pablo y lo siguieron. Entre esos, Dionisio el Areopagita, uno de los principales de ellos, y una mujer llamada Dámaris. Y otra vez me encanta que el evangelio resalta a estas mujeres viniendo a Jesús. Algunos, lamentablemente, han afirmado al leer el discurso de Pablo en Hechos 17 que el discurso de Pablo fue fallido. Hay hombres que han dicho esto, incluso eruditos. Dicen: Pablo perdió el tiempo en Atenas. Pablo perdió el tiempo en Atenas porque solo se convirtieron unos pocos, tal vez 4. Dionisio, Dámaris y otros más, que son al menos 2. ¿Vieron? Pablo perdió el tiempo. Es más, no se habla de una nueva iglesia en Atenas. Pablo perdió el tiempo, pero mis amados, eso no es verdad. Pablo no perdió su tiempo porque Pablo fue fiel. Y lo que Dios nos llama a hacer es fieles. Fieles. Pablo, con valentía y aún estando solo en la misión, predicó de Jesús y la resurrección. Mire, esto es ánimo para nosotros. Tal vez usted está acá y el único cristiano en su oficina es usted. Tal vez usted está acá y el único en su salón de clases en la universidad o en el colegio es usted. Tal vez el único en su familia es usted. Y tal vez lo que usted piense es: Señor, esto es demasiado hostil.
Señor, este ambiente es demasiado pesado. Señor, no puedo. Es más, yo no sé si alguno se convierta, pero es ánimo. El sermón de Pablo es ánimo, porque el llamado que nos hace es a que seamos fieles. Fieles, fieles. Es a lo que se nos llama. El celo de Pablo por la gloria de Dios no lo dejó estar inmóvil ante la intimidación ateniense. Él mostró al Dios como creador de todo, llamó a los hombres idólatras por su nombre y los llamó a arrepentirse. Nuestro llamado, mis amados, no es ofrecer una filosofía superior. Nuestro llamado es ser fieles como Pablo, predicar a Jesús, predicar su resurrección, aun cuando estemos solos, aun siendo despreciados, aun enfrente de un auditorio que diga, de pronto te escucharé después. Tenemos que ser fieles, mis amados hermanos. El mundo necesita cristianos fieles. Si hoy usted se reconoce, usted puede estar en alguno de los siguientes lugares. Usted puede reconocerse a sí mismo hoy como alguien ateniense, pensando tal vez que después, o tal vez que usted tiene cierto tipo de adoración extraña a un Dios desconocido, que usted dice, bueno, de pronto Jesús cabe ahí. Tal vez usted está ahí en esa posición. Y la buena noticia es que aún para usted, Dios está cerca. Y usted puede venir a conocerlo a Él. Tiene que arrepentirse y abandonar los ídolos. Él ha pasado por alto en su paciencia hasta hoy su pecado y lo ha llamado a venir, a buscarlo de verdad. Pero también usted puede estar en otra posición y es en un grupo de aquellos que conocemos al Señor. Y en ese sentido, esta historia también es para usted. Porque cuando vivimos en un ambiente que no es cristiano, cuando vivimos en un ambiente donde los hombres están dispuestos a hacer lo que sea para tener el mayor placer al menor dolor, cuando vivimos en un mundo de ese tipo, necesitamos recordar constantemente el Dios en el que creemos y el Dios al que nosotros le servimos. Por eso es importante la comunidad de los creyentes. Porque si hay alguna sombra de idolatría en nosotros, alguna sombra de apartarse de Él, nosotros decimos, ven. Hoy hablábamos sobre la lista de cuidados. Si hay sombra de que se está teniendo un poco la vida eclesiástica, decimos, ven, arrepiéntete, busca al Señor. Esto es un mensaje para todos nosotros. Necesitamos corazones enardecidos por la gloria de Cristo. ¿Cómo vivir entonces en un mundo pluralista, lleno de ídolos y voces que compiten por la verdad? Buscando al Dios que está cerca y predicando a Jesús y su resurrección. Mis amados, porque un mundo lleno de idolatría necesita escuchar del Creador y Juez del mundo para ser salvo. Debemos vivir fielmente, atesorando a Cristo, huyendo de la idolatría y predicando su evangelio. Hoy es un buen día, mis amados, para recordar que Él está cerca y Él debe ser adorado. Debemos buscarlo.